Bienvenido a una actividad sobre la creación de ecuaciones equivalentes. Cree una nueva ecuación completando la web, elija sus propios valores y operaciones. Cada ecuación será equivalente a la ecuación dada o enunciado de verdad, que para esta primera web, d es igual a 5. Ya he seleccionado las operaciones que se muestran arriba de las flechas. Aquí tenemos menos 3, dividido por 4, multiplicado por 6 y más 5. Para crear las ecuaciones equivalentes, realizaremos estas operaciones a ambos lados de la ecuación d es igual a 5. Entonces, trabajando hacia la derecha, primero restaremos 3 de ambos lados de la ecuación d es igual a 5. Esto nos dará la ecuación de menos 3 es igual a 5 menos 3. Simplificando a la derecha. 5 menos 3 es igual a 2, lo que nos da nuestra primera ecuación equivalente de menos 3 es igual a 2. Esta ecuación es equivalente a la ecuación d es igual a 5. d es igual a 5 es también la solución a esta ecuación equivalente. Luego dividimos ambos lados de esta ecuación por 4. Esto nos da la ecuación la cantidad de menos 3 dividido por 4 es igual a 2 dividido por 4. En el lado derecho 2 4, se simplifica a 1 2. La siguiente ecuación equivalente es la cantidad de menos 3 dividida por 4 igual a 1 2. d es igual a 5, d es igual a 5 es la solución a esta ecuación equivalente. Ahora vamos a volver a d es igual a 5 y movernos hacia la izquierda. La primera operación es 6 veces, lo que significa que multiplicas ambos lados de esta ecuación por 6. Esto nos da d por 6 es igual a 5 por 6. Normalmente, cuando tenemos una variable multiplicada por una constante, utilizamos la propiedad conmutativa de la multiplicación, y cambiamos el orden de esta multiplicación d por 6 es equivalente a solo 6d. Lo que significa 6 veces d, dándonos la ecuación 6d es igual a 5 por 6 es 30. Entonces, en la siguiente ecuación equivalente, sumamos 5 a ambos lados. Esto nos da la ecuación 6d más 5 es igual a 30 más 5. Simplificando el lado derecho, 30 más 5 es igual a 35. La siguiente ecuación equivalente es 6d más 5 es igual a 35. Nuevamente, todas estas ecuaciones son equivalentes a la declaración de verdad o la ecuación d es igual a 5, d es igual a 5 es una solución para cada una de las ecuaciones equivalentes. Mirando la próxima web, comenzamos con y es igual a 12, y nuevamente he seleccionado las operaciones para ahorrar algo de tiempo. Moviéndonos hacia la derecha, primero multiplicamos ambos lados de la ecuación y es igual a 12 por 2. Esto nos da y multiplicado por 2 es igual a 12 multiplicado por 2. Nuevamente, normalmente escribimos y por 2 como 2, y usando la propiedad conmutativa de la multiplicación igual a 12 por 2 es 24. 2 y es igual a 24 es equivalente y es igual a 12. La siguiente operación es la división por 3. Dividimos ambos lados de esta ecuación por 3. Lo que nos da 2 y dividido por 3, de nuevo recuerda que una barra de fracción significa división, es igual a 24 dividido por 3. El lado derecho se simplifica muy bien porque 24 dividido entre 3 es igual a 8. Esto nos da la ecuación equivalente, 2 y dividido por 3 es igual a 8. Ahora volvemos a y es igual a 12 y trabajamos a la izquierda. La primera operación es menos 4, restamos 4 de ambos lados de la ecuación y es igual a 12. Esto nos da y menos 4 es igual a 12 menos 4. Simplificar el lado derecho 12 menos 4 es 8, dándonos la ecuación y menos 4 es igual a 8. Para la siguiente ecuación equivalente, dividimos ambos lados entre 3. Esto nos da la cantidad y menos 4 dividido por 3 es igual a 8 dividido por 3. Nada simplifica, esa es nuestra próxima ecuación equivalente. Todas las ecuaciones equivalentes que encontramos tienen una solución de y es igual a 12, todas son equivalentes a la ecuación y es igual a 12. En general, siempre que realice la misma operación a ambos lados de una ecuación, creamos una ecuación equivalente. La razón por la que esto es útil es si tenemos una buena comprensión de cómo crear ecuaciones equivalentes. Esto nos ayudará cuando resolvamos una ecuación en la que debemos hacerlo, que debemos de construir para encontrar la solución. Espero que hayas encontrado esto útil.